hay cosas que nosotros podríamos decir no hemos logrado alcanzar y que necesitamos alcanzar. Hay una forma de poder entender que nosotros necesitamos conocer más a Dios y necesitamos humillarnos más ante Dios, hermano, porque nosotros sabemos que mire, yo espero, realmente yo deseo y espero que cada uno de ustedes despierte, que todos despertemos a entender que hay una guerra, y es una guerra que se tiene que proclamar entre las naciones, pero que hay una guerra donde nosotros tenemos que ser los que peleamos la batalla, porque primero nosotros estamos muy necesitados de Dios. Nosotros tenemos muchas veces nos volvemos indiferentes a las luchas que hay que librar. Por eso dice la Biblia que no hay quien se pusiera en la brecha. Quiere decir que, hermanos, nosotros mismos estamos en medio de necesidades grandes en nuestra vida y no atendemos esas necesidades porque decimos, yo ya le pedí a Dios y Dios no hace nada. Yo ya hablé con Dios una vez y no ha hecho el milagro. No, usted tiene que aprender a clamar, a llorar, a gemir, a rogarle a Dios que su mano haga grandes cosas, porque nuestro Dios es grande, hermano. Dios es poderoso, pero el asunto es que tanto nosotros le creemos a Dios y que tanto hemos despertado a que Dios nos ayude realmente en todas las necesidades que estamos viviendo. Porque nosotros podríamos decir, si yo estoy en crisis, a veces lo que nosotros más enfocamos son las necesidades materiales, dinero, carro, casa, paseo, vacaciones, todo eso es lo que enfocamos más, pero no enfocamos, yo necesito que Dios me haga libre. Miren, hermanos, yo digo, gracias a Dios cuando entendemos que Dios nos está haciendo ver que nosotros necesitamos ser transformados cada día. Miren, yo cuando alguien me desafía, yo digo, Señor, ay, este amigo sí se está pasando de eso. Pero como que mi carne se quiere alterar a veces y digo, Señor, gracias por esta prueba, porque eso quiere decir que yo necesito buscar más de ti. Yo necesito que mi carne sea humilde y no esté obligado en tu presencia. Pero hermanos, imagina usted que uno está viendo cosas que pasan y uno le dice, hermano, hay que ver esto, hay que ver lo otro, pero bajamos el orden. En lugar de decir, amén, gracias, pastor, porque usted vela por nosotros, porque usted busca que mejoremos, pero se enojan. Y con su indiferencia después, porque no les parece que uno tendría que ver eso. Fíjense, hermanos, que es tan tremendo ahí donde nosotros ponemos. Eso es para decir, nosotros tenemos que pelear una batalla todos los días por cada necesidad que hay, por cada cosa que anhelamos, que queremos. ¿Cuántas veces pasa que nosotros queremos algo en nuestra vida, pero lo vemos inalcanzable? Y realmente, hermanos, en Dios no hay que no se pueda alcanzar algo. Si es para honrarlo a Él, si es para servirle a Él, si es para vivir para Él, pues más a nuestro favor, Dios lo va a hacer porque Dios sabe que lo necesitamos. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que decir, bueno, pero hay formas de cómo nosotros podemos, hermanos, poder estar más cerca de Dios. Y realmente es a lo que yo quiero llegar. Cómo estar más cerca de Dios, cómo poder oír a Dios, cómo poder que Dios nos oiga a nosotros, cómo entender que Dios nos está moviendo a hacer algo. Esto va dentro de lo que es la santidad. Si nosotros no tenemos santidad, fíjense que cuando el Señor habló con Nicodemo, le dijo, no te he dicho que si no nacieres, y le dijo, de agua y de espíritu, no podrás entrar al reino de los cielos. Y le dijo también, no podrás ver el reino de los cielos. Entonces, hermanos, cuando uno no tiene una conversión a Dios, uno no puede ver a Dios, uno no puede ver su manifestación, uno no puede ver su poder, uno no puede ver cómo Dios puede transformar una cosa de lo peor a lo mejor.
llevar a otro nivel. Si usted y yo no vivimos la santidad que Dios pide de nosotros, no podemos llevar a cabo las cosas, no las podemos hacer. Y solo es lo que dice la Biblia, por eso, procurar la paz con todos. Y la santidad es sin la cual nadie verá al Señor. Pero cuando nosotros vemos esto de que nadie verá al Señor, nosotros tenemos de a ver, oh, sí, lo veo, allá está en su trono de oro. Se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a eso y jamás de decir, si tú no vives santidad, tú no puedes ver lo que Dios hace. Si tú no vives santidad, tú no vas a poder ver milagros. Si no vives santidad, no vas a poder ver liberaciones. Si no vives santidad, no vas a poder ver el respaldo que Dios da a aquellos que viven cerca de Él. Por eso, vivir en santidad es vivir cerca de Dios y es vivir con Dios. Entonces, miren, yo quiero llevarlo en la Biblia. Dice cómo dice este versículo, Habacuc 1:13. Pero tú eres puro, dice, y no soportas ver la maldad. Entonces quiere decir, hermano, que Dios tiene una vida de santidad. Él es santo. Y como santo dice que no puede ver la maldad. Entonces yo meditaba en el punto, hermano, donde la Biblia dice, cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, dice. Y Él no es tentado por el mal, dice la Biblia. Entonces ahí nos está dando una explicación de que Dios, hermanos, es santo. Y hablar de santidad es hablar de que, ¿saben qué? Ahí sí podríamos decir, mira, hace poco una persona me dijo a mí, no cuentan el chisme, ¿verdad? Y queremos deleitarnos en chisme, me quedé serio y callado. Y no le caí bien por eso. Porque yo me quedé serio y callado. ¿Qué dice la Biblia? Dice que si Dios es santo, nosotros debemos ser santos. Si Dios no puede, es puro. ¿Y qué dice? Y no soportan ver la maldad. Entonces, ¿no creen que uno va a decir, ay, sí, hombre, que cuesta en el chile, ¿verdad? Ya uno se está contaminando, entonces, que se está saliendo de la vida de santidad que uno debe llevar. Entonces, ahí es donde nosotros, y muchos lo toman eso como una gracia, como algo placentero, como una forma de convivir. Hermanos, si dice que Él es puro, no soporta la maldad, entonces, ¿cómo tenemos que ser nosotros? Si alguien quiere amistad con nosotros, está bien, bienvenido, ¿verdad? Pero o se adapta a nosotros o corre de nosotros. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque nosotros queremos vivir agradando a Dios y haciendo lo que a Dios le agrada. Entonces ahí es donde nosotros vamos entendiendo. Si quieres que Dios te oiga, tienes que ser puro. No debes de soportar, no tienes por qué estar soportando el pecado de alguien, sino por el contrario. Tienes que buscar cómo apartarte y vivir de la manera que a Dios le agrades. Entonces, bueno, en 1 Juan 1:5 dice, este es el mensaje que hemos escuchado de Jesucristo y se lo estamos comunicando a ustedes. Dios es luz y no hay oscuridad en Él. Dice, primero dice que es puro y no soporta la maldad. Después dice, hermanos, que Él es luz y no hay oscuridad en Él. Entonces, si nosotros queremos andar en luz, por eso, 1 Juan también lo dice, si estamos en luz, como Él está en luz, comunión tenemos los unos con los otros. Entonces, ahí es donde llegamos al asunto. No podemos tener comunión con alguien que no está en luz. Podemos platicar, podemos saludar, podemos ser educados, pero no podemos tener comunión. Usted tiene que aprender a entender las palabras. Es decir, una cosa es saludar, buenos días, buenas noches, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Pero eso no es convivir. Eso es tener educación
educación y saludar, pero no es tener comunión. Cuando tenemos comunión los unos con los otros, dice la Biblia, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces quiere decir que la comunión es entrar en el Espíritu, en la vida de alguien, y ese alguien es uno. Y entonces lo que nosotros empezamos a entender es que encontramos una unidad, y esa unidad nos purifica. Entonces mire lo importante que es entonces decir procurar la santidad. Es importante procurar la santidad porque va a haber comunión, y lo que hay comunión lo limpia la sangre del Señor. Entonces podríamos decir que por eso es que nosotros, hace poco, fíjese, le voy a contar, va a decir mi hermano, todos con disciplina. Mi hermano agarró y le tocaba servir, estar en el culto sirviendo, y se fue a una fiesta, y dejó todo botado. Y le digo, ok, y hablé por teléfono, vas a estar en disciplina tanto tiempo. ¿Pero por qué vas a? Y yo les decía, ¿ya naciste de nuevo? Sí, no, ok. ¿Es correcto que el cristiano se vaya a deleitar todavía viendo borrachos, conviviendo con borrachos, oyendo música desagradable? No, pues entonces, ¿qué haces en esos lugares? No dice la Biblia que dejó que si alguno está en Cristo. Es como si ya te sacaron del pecado, ¿por qué te vuelves a meter en él? Eres nueva criatura. Entonces la nueva criatura no tiene que pasarle como lo del proverbio, ¿verdad? Dice la Biblia, cuando habla del proverbio, dice que no sea como la puerca lavada que vuelve a revolcarse en el cielo, ni como el perro que vuelve a comerse su vómito. Miren qué desagradable comparación, ¿verdad? Pero así es uno cuando uno ya fue santo y vuelve uno a las andadas de antes. Entonces es ahí donde la Biblia está diciendo, si tú quieres que el Señor te haga más santo cada día y te parezcas más a Él, tienes que vivir para Él y tienes que elegir con quién convivir. Ya no como antes, ahora es diferente. Y si tuviste algún amigo de la infancia que quiere que platiques lo que tú vas a hacer, vas a entrar a él, pero él no va a poder entrar a ti. Tú vas a poder entrar con la palabra, tú vas a poder entrar con consejos, tú vas a poder entrar con una alianza a su vida de tal manera que cada vez que le digan, nos tomamos el cafecito, te decía, con gusto, yo llevo el pan, a decir, ¿por qué? Porque le está gustando lo que le estás ministrando. Él no te ministra a ti porque no lo dejas entrar a tu vida, porque no puedes tener comunión. Por eso dice la Biblia que ninguna comunión tiene la luz. Entonces quiero que entiendan, cuando dice no comunión, no está diciendo que no puedes saludar a un amigo que tuviste en la infancia. No está diciendo que no puedas saludar a tus hijos. No te está diciendo nada de eso. Te está diciendo, tú puedes entrar a ellos para ver sus necesidades y ministrarlo, pero ellos no deben de entrar a tu vida, porque tú eres templo de Dios. Y entonces en el templo de Dios lo único que tiene que entrar es el Espíritu Santo. Amén. Y entonces esto te va a ayudar a que tú puedas dar luz a los que andan en tinieblas. Entonces ahí es donde el que anda en tinieblas, por eso dice la Biblia, los que andaban en tinieblas vieron gran luz, dice, y sus rostros fueron iluminados, dice, y no fueron más avergonzados. Quiere decir que corrigieron su caminar, aprendieron a vivir, están aprendiendo a vivir. Entonces miren, hermano, por eso es que dice aquí, Dios es luz y no hay oscuridad en él. Quiere decir que Dios no peca, ni es tentado por el pecado. Él es puro. Entonces, ¿qué espera Dios de nosotros? Que seamos puros en nuestra forma de vivir. Mira, yo he llegado a un nivel donde le digo, Señor, gracias, cómo has transformado mi vida. Como pastora, tengo cuidado a cada hermano, a cada hermana, a cada niña, a cada niño. Cuidado, nunca con pensamientos de
Yo por ahí le contaba, pero ¿sabes qué me han dicho a veces a mí? Pastor, ¿cuándo nos vamos a tomar el café? No tengo tiempo. Cuando usted viene para acá, pastor, ¿qué hace? Estoy ocupado todos los días. No tengo tiempo para salir a tomar café con mujeres. Tengo mi esposa, tengo mis hijos, ¿sabes? Entonces me guardo para el Señor. Entonces es lo que tenemos que entender. Alguien podrá decir, pastor, pero está joven, aproveche su. No, nada de eso. Yo aprovecho mi tiempo en Dios, sirviendo, buscando honrarlo cada día. Ay, pues aquí nadie lo ve, pastor. O sea, a mí no me interesa si me ve la gente. A mí que me interesa que me ve Dios. Entonces a eso uno tiene que aprender a entender para quién vive, hermano. Yo le pregunto a usted, porque usted conteste, ¿para quién vive usted? No estoy yo hablando, pero para quién está solo por el lado. ¿Para quién vive usted, hermano? Para Dios. No se oye. ¿Para quién vive? Para Dios. Para el Señor vivimos, ¿verdad? Como dijo el apóstol Pablo, y si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Miren, hermano, yo tuve una experiencia muy linda en mi juventud, de tener un encuentro con Cristo, donde mi juventud se le entregué al Señor. Llego a México a los 21 años, hermano. Y yo dije, yo vine aquí a predicar a Cristo, a servir a Cristo. Yo no vine a entretenerme con novias ni nada de eso. Yo vine a servirle a Dios. A eso vine. Y vine todos los días, trabajando en la obra, todos los días, encerrado en el cuarto orando, ayunando, hermano, buscando el rostro del Señor. Un enfoque donde yo agradecido de que el Señor tuvo misericordia de mí. Y llorando en su presencia, diciendo, Señor, gracias porque me rescataste, Señor. Yo vivía muy mal, gracias porque me transformaste. Y yo en gratitud te quiero servir, Señor. Y no andar con locuras, hermano. Miren, eso es lo que no tiene que llegar al punto. Si Dios es santo, ¿cómo tenemos que ser nosotros? Santos, hermano, santos. Entonces, miren, qué bonito. No sé luz y no hay oscuridad en él. Ahora, tampoco en nosotros, ¿verdad? Hay que silencio, hermano, no dijeron. Tampoco en nosotros. Amén, hermano. Es que la verdad, amén, gloria a Dios. Miren, si Dios es nuestro tampoco en nosotros. Nosotros tenemos que ser como Dios. Yo le puse diciendo como Dios. Miren cómo dice Levítico 20:26. Sean ustedes santos, porque yo, el Señor, soy santo y los he apartado de los pueblos para que sean míos. Hermano, qué bonito. Sean míos. Y usted diga así, yo soy. Nadie más, Señor. Y es un bonito. Sean ustedes míos. Entonces quiere decir, siendo como Dios. Miren, el mundo cuando le dicen su hijo, ay, sí, igualito usted. Hasta cuando se enoja, sube las cejas igual que usted. Ay, se siente orgulloso. Bravo por usted. No, hermano. Qué feo yo diría, no, Señor, se parece a él. Que sean como ustedes. Sí, porque a mí me heredaron cosas y yo me estoy desligando de ellas. Y entonces miren qué importante es, siendo como Dios. ¿Cómo dice Dios que vamos a ser? Santos. 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 Y dice, hermanos, que hasta como predicador tengo que cuidar cómo veo, porque a veces me malinterpretan y yo digo, ay, Señor, yo no estoy pensando con tenías. Yo tengo la costumbre que, y le voy a contar lo que me pasa. Yo estaba con mi iglesia, voy a ayudar a llena de poder, bien entregados así. Pero había un diácono que le daba para predicar, hermano, y cuando predicaba así, hermanos, y pues la Biblia dice, hermano, ay, cómo me caía de mal la mierda. Disculpe, pero sigo enojado. ¿Por qué no conté cuando
¿Qué reacción va a haber si está haciendo efecto lo que está predicando o no? Si no ve a nadie, está viendo para arriba y sí, hermano, sí, si el que feo que prediquen así. Entonces cuando yo predico, yo tengo algo, pero si a mí me pasa algo, que cuando yo predico yo no reacciono. Yo noto que hay cosas que no andan bien. Yo no estoy bien por otra cosa. Yo tengo esa costumbre. Algunos me dicen, y tal vez la esposa le dice, mira, ¿cómo está bien? Saber que vio. Y dice que se vino, pero hace poco me tocó hablar con una pareja. Y cuando le puse la mano al hombre, y se lo dije en mi corazón, Señor, quítale lo mentiroso. Señor, quítale el engañador. Yo no me di la vuelta para el cielo, después dice que yo no pasé un sentido. Señor, no era por eso, cámbiame, transforma, usted tiene años de ser cristiano y todavía con esas cosas. No se tiene que ver, eso es mucho. Creen que es una habilidad, eso es algo bueno, y no es correcto, miente mucho. Yo digo, no debe ser así. ¿Cómo tenemos que ser nosotros? Santos. Entonces tenemos que dejar de mentir, hermano. Tenemos que dedicarnos de eso y dejar de mentir. No es correcto. La Biblia dice, no os mintáis los unos a los otros. Quiere decir que nosotros ya no tenemos que mentir, debemos de ser como Dios, ¿verdad? Entonces, si vamos a ser como el santo, entonces hermano, debemos de entenderlo. Ahora mira lo que dice Romanos 1. Santidad, la santidad creyente. Por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, amado y santos, aceptable a Dios, que es el punto racional de ustedes. Entonces, hermano, si Dios dice que ustedes tienen que presentarse como un sacrificio vivo aquí, ay Señor, esto es presentarme yo, ya no una oveja, ya no un cordero. Ya no un par de palomas ni el torto, ya no un becerro, hermano, sino yo me voy a presentar ante Dios como el sacrificio que se debe de ofrecer a Dios. Y ahí tengo que decirle, Señor, yo quiero presentarte un sacrificio santo, un sacrificio vivo. Quiere decir, cuando dice vivo, es que está diciendo, entra en la realidad de lo que es tu vida. Yo digo, Señor, ay, perdóname. Y gracias, Señor, porque pusiste a ese ahí con su carro que me provocara y que dijera, hermano, bájate de tu carro. Y yo te digo, ¿tú quieres que me baje? Yo le digo, déjeme siempre vaya, pero yo estaba bien calmado, pero usted no tiene idea. Pero a la vez llegando a mi casa y Señor, perdóname, y yo no tengo que decir eso, porque dice mi esposa, y si hubiera bajado, ¿tú vas a bajar? Le digo, no, pero ¿cómo que? No está mal, a verlo porque iba a relacionar, pero el asunto es ese, que yo ya entendí que eso era una prueba para mí. Y digo, Señor, por favor, háblame, sosténme con tu brazo fuerte, que yo cada día sea transformado, Señor, que yo ya no reaccione igual que los del mundo, que pueda ser luz para ellos. Mi hermano, por desgracia, es más que me conoce. Y por desgracia, ¿verdad? Porque digo, si en dado caso yo le digo, ay, bájate y me cuadro, no puede ser hermano. Mira, hace poco me eché para atrás, me iba a hacer eso y busqué una parte donde el otro tenía otro carro que iba a pasar y se voltea y me dice, gracias hermano. Me dice, yo no me digo, por eso te digo, pero me compuse. Entonces ahí vamos a la zona. Y si no somos cuando ven nuestras actitudes malas, y eso que se está. ¿Se imaginan? Que yo me paro aquí para ser sincero y se lo digo con franqueza. Dios ha tenido misericordia y me ha guardado, pero no me doy golpe de derecho. Soy sincero. Por lo que es la parte de Dios, yo tengo que ser confortado. Yo tengo que ser como eres tú, Señor. Así tengo que ser yo. No tengo que tener un comportamiento inadecuado, no tengo que ser de otra forma. Sí puedo hablar sobre hechos que yo le quisiera, oye, ¿sabes cómo me lo caemos? ¿Por qué no te subiste a una
Yo me muevo un poco más para acá, para la pasada. Bájate, me dice el carro. Yo le hice caso, de repente le digo, ¿qué es que trabajo, verdad? Qué lamentable, ¿verdad? Entonces aquí vamos a un punto. Preséntale como un sacrificio vivo. Decir un sacrificio vivo es estar consciente. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? A eso venimos aquí a la iglesia, hermano. Si estamos conscientes, ¿no? Mire, aquí hay varios altares. Usted echa una mirada y diga, hay un cuadrito, hay ese altar. Acá le ponemos fuego. Y a ver qué sale. O no vaya a pasar, hermano, como los granos de frijol verdes, como los que truenan, ¿verdad? Y hacen mucho ruido, pero no sale nada agradable. Entonces, por eso es que aquí dice que nuestro sacrificio sea vivo, santo, y que más dice, que sea aceptable, dice esta versión. Sea aceptable, dice, santo, aceptable a Dios. Es el culto racional de ustedes. Quiere decir que nosotros debemos de pensar cómo me tengo que presentar ante Dios, cuáles son mis necesidades, cuáles son mis debilidades, cuál es la condición en la que me encuentro. Fíjense, hermanos, que por eso a veces uno deja de ser ministrado por Dios, porque uno no hace conciencia de las necesidades que uno tiene y se va del culto sin haber sido ministrado. ¿Cómo salió? Enojado, molesto. Yo hubiera hecho esto, yo hubiera hecho esto otro. No sé por qué se deja uno. ¿Qué es eso, hermano? La carne tronando en el altar. Decían las señoras que cocinaban en la casa de ustedes allá en Guatemala, cuando la leña hacía ruido, decía, vamos a tener visita de esa. Eso decía cuando la leña hacía ruido, hermano, y creencias, supersticiones de la gente. Yo le digo, cuando la carne truena en el altar y hace ruido, como explosiones, quiere decir que como que hay algo que explicar, como que hay algo que no está funcionando bien, como que hay algo que no está bien procesado. Por eso dice, ustedes deben de ser un sacrificio vivo, santo, aceptable. No, si yo tengo que ofrecer la gracia. Miren, hermano, yo espero Dios que me dé gracia con cada uno de ustedes, porque es bien difícil caerle bien a todos. Ya casi canto el coro, no soy monedita de oro para caerle bien a todos, ¿verdad? Pero a veces pasa, hermano, y que uno le cae bien a toda la gente. Pero el asunto es este, de que nosotros tenemos que llegar a esta situación de decir, ¿cómo deben de ser mis sacrificios delante de Dios? La vida es una vida de sacrificios, hermano. Donde cada uno de ustedes lucha por salir adelante, por sacar adelante a sus hijos, por ser agradable ante Dios, para vivir mejor, pero a veces se pierde la conciencia de cómo tiene que ponerse uno en el sacrificio. Y por eso mismo no hay avance. Pasan los años y aquella cristiana, bien conflictiva y problemática como siempre, y aquel cristiano, bien conflictivo y problemática como siempre. Entonces uno dice, qué triste, qué desagradable, cuánto tiempo han estado perdiendo. Por eso hasta la Biblia habla en Hebreos 5, creo que dice que debiendo de ser ya maestros muchos de ustedes, dice, aún tienen necesidad que se les vuelvan a enseñar sobre los principios básicos. Miren, hermano, quiere decir que no ha habido avance. Entonces eso es lamentable. Miren, yo no soy sincero, yo me pido de rodillas y le digo al Señor, Señor, yo no quiero vivir atrasado. Por favor, danos tu respaldo, danos tu ayuda. Yo no quiero vivir estancamiento. Yo quiero vivir, Señor, en un avance donde todos crezcamos, avancemos, demos frutos, nos multipliquemos. Pero ¿por qué no nos multiplicamos? Eso sería una pregunta. ¿Por qué no nos multiplicamos? Porque de lo parte, tal vez un 20%, el otro 80% se lo lleva usted. Pero ¿verdad? Él va a decir, ¿pero por qué, pastor? Porque, hermano, no estamos dejándonos trabajar por la palabra. Cuando usted y yo nos dejamos trabajar por la palabra, usted empieza a vivir en esos momentos de cambio, transformaciones, de lo malo que
esos momentos de ruina que están viviendo, por momentos agradables, favorables, de bendiciones delante de Dios. Por eso es que fíjense que la Biblia de Lucas 4 habla y dice que el Señor, cuando dice, porque el Espíritu del Señor está sobre mí, dice, y me ha ungido el Señor, dice, y dentro de todo eso empieza a decir, ¿para qué lo ungió? Para dar apertura a las cárceles, dice, para sanar corazones a los abatidos, dice, para liberar a los oprimidos. Mire, hermano, me dice, y para predicar el año agradable del Señor. Hablar del año agradable del Señor, que le contar todo lo bueno que Dios ha hecho por nosotros. ¿Usted cree que si la gente oye una noticia bonita en medio de que nada más se oyen balazos y muertos, hermano, eso sobrevive bien? Y nosotros llegamos contando de lo favorable del Señor. Entonces la gente va diciendo, yo quiero eso, yo quiero mejorar, yo quiero que seamos mejores cada día, y quiero entregarme al Señor en un sacrificio vivo, santo, aceptable al Señor. Entonces aquí le dejo la tarea, investigue cuál es el mejor sacrificio para Dios, cuál es el sacrificio que más acepta a Dios. Y entonces ahí póngase usted y diga, Señor, pues aquí estoy yo, Señor. Yo soy la Biblia, yo soy el sacrificio, pero quiero ser aceptable, pero quiero ser de bendición también a otros, porque no van a ver mi cambio, y cuando vean mi cambio se van a interesar en saber qué he hecho. Mira, hermano, le voy a contar así de cortito. Hoy que fui a visitar al hermano Inés, el hermano Inés se puso muy mal, hasta convulsiones de video. Muy mal. El asunto es, hermanos, que ahora que lo fui a ver, la vez que lo fui a ver, que recién había salido del hospital, estaba hinchado, con moretones en los brazos, muy mal, casi como se escuchaba bien, pero oramos por él. Después vengo a ir a verlo, ya sentadito en una silla, hermanos, sin moretones, más delgados sus brazos, más delgado su rostro, la panza le bajó. Yo ya casi decía, hermano, deme la receta, porque me dio pena. Sí, hermano, ¿sabe por qué? Porque es tan bonito ver a alguien ya bien, ver a alguien sano, es bonito. Y yo no decía, gracias a Dios, yo me llegué a vivir a la alegría ver que ya está bastante bien, ya ha mejorado mucho. Digo, ahora lleve una dieta, ya me la dieron, pastor, pero contento, hermano, y sí la voy a llevar, pastor. Aquí hay bendición, hermano, miren qué bonito, que uno pueda demostrar no solo con palabras, que sí está cambiando. Eso es bonito. Pero ¿quién hizo el milagro? Dios, hermano. Dios, porque Dios es bueno. Eso quiere decir que el hermano entró un tiempo favorable, como nosotros también lo tenemos de parte de Dios. Debe apurarme porque a veces se me va el tiempo, pero así digo yo que le quede eternidad por los siglos de Dios. Mi hermano, santidad de unión con Cristo. Santidad de unión con Cristo. Aquí Dios nos enseña cómo es que Él cambia nuestras vidas, cómo es que se va a dar la santidad. Porque si usted lo toma como cuando uno dice, oye, en la iglesia, pero ya que cambie, nunca va a cambiar. Voy a empezar a ser mejor persona y voy a empezar a hacerlo aquí en mi casa, ni en su casa, ni en el trabajo, ni en ningún lado lo van a lograr. A todos nos pasó, hermano. Yo desde niño decía, yo no quiero pelear con nadie, porque no había día que no me buscaran en la escuela, hermano. Yo parecía un boxeador, hermano. Todos los días me buscaban y todos los días llegaba un niño con un ojo morado a la casa. Pues ya segura. Aunque yo le dijera, papá, pero sí, yo no empecé de ahí cambié de casa. No me la pasaba para con mi papá ni aceptaba explicación. Yo no te mando a pelear a la escuela, dice mi papá. Yo te mando a estudiar. Y ese niño quería cambiar y no quería. Yo no quiero pelear con nadie. Ya quiero ser diferente. Hermano, no, hombre.
Y para la otra, terminaba la lista bien enojado, una nota. Mi hermano, y peleaba a llegar a la casa. Me cuento de un niño, ahora imagínense, un joven. A eso me dice, Señor, gracias. Un joven loco, me acuerdo de un cocinero en el restaurante trabajando. Ahorita no salgamos. Yo estaba listo esperando la salida. Y era un señor como de 60 años, y yo de 19 años. Llega y me dice, ven y gracias, aquí todo yo puedo ser. Mira, tengo pensión. Yo traigo un puñal. Úsalo, no hay problema. Mire, bueno, que zafado estaba. No, porque para la iglesia yo estaba trabajando siempre, bueno, que vivamos en armonía. Me convenció y dije, sí, cierto, tiene razón. Bueno, pues entonces, dice, pues, no peleemos, llevémoslo bien, disculpa, me tienes toda la razón. Me convenció, ya no peleamos. Pero yo sabía que yo era algo dentro de mí que necesitaba ser liberado. Entonces, cuando Dios nos permite entrar a Él y Él en nosotros, se ve el versículo, santidad por unión con Cristo. 1 Corintios 1:30. Dios los ha unido a ustedes, miren cómo dice el versículo. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios quiso que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos. Y nos liberó del pecado, dice la nueva traducción viviente, y nos liberó del pecado. Miren qué tremendo. ¿Cómo nos hizo Dios? Cristo, ¿cómo nos hizo? No lo estoy hablando. Nos hizo puros y santos. ¿Y qué más? Y nos liberó del pecado. Miren, hermano, ese es el problema de la humanidad. La humanidad cree que va a cambiar consultando al psicólogo, yendo a ver al psiquiatra, ¿no? Usted perdone, ¿verdad? Pero las cosas del Señor, que creen que viendo a ciertas personas que estudiaron lo humano, lo van a ayudar a que dejen el pecado. Hermano, por eso es que esas personas tienen una función que sí tiene su reacción en personas con problemas físicos, pero no con problemas espirituales, porque el pecado es un problema espiritual. Y quien necesitamos que nos libere de Dios. Entonces, cuando el Señor viene a nuestra vida, dice que nos hace santos y nos libera del pecado. Ahí es cuando uno dice, ay, qué bonito es esto, qué hermoso es esto. Me quitaron una carga. Me quitaron la atadura, me hicieron libres porque nos hizo santos. Ahora, Hebreos 10:10, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos. Pero santos, ¿cómo? Una vez y para siempre, dice que cuando yo estaba leyendo este versículo, le digo a mi esposa, oye este versículo, porque cuando alguien oye esa lectura, ese alguien dice, yo soy santo de gracia para siempre. Y le leí otro que nos hizo perfectos. Entonces le digo, alguien lee esto y dice, ya soy perfecto. Lo que está diciendo el Señor es que Él trazó un plan donde se va a llevar a cabo en nosotros la santidad y la perfección. Ahorita estoy hablando de la santidad. Y entonces, hermanos, al llevarse a cabo la santidad en nosotros, entonces lo que no quiere decir que el Señor nos hizo santos de una vez y para siempre y borró en cuenta la plana, nos perdonó. Pero la santidad es progresiva. Entonces quiere decir que nosotros debemos ir avanzando en la santidad cada día.
teniendo la experiencia de la administración que se recibe dentro de la santidad. Entonces este beneficio lo dio Dios a través del cuerpo de Jesucristo, y así nos hizo santos. Miren, hermano, así nos ministró la santidad. Entonces ahora usted y yo logramos, y logramos algunas cosas, pero la más grande la logramos porque Cristo nos tomó y nos incorporó en su cuerpo y nos clavó juntamente con Él en la cruz, hermano. Y ahí fue donde nos liberó del pecado. ¿No ve que la Biblia dice que el castigo de nuestro pecado fue sobre Él? Y por sus llagas fuimos todos nosotros curados. Pues fíjense que Él forma de atrapar el pecado, de manera que nosotros al venir a Cristo, Él ya perdonó el pecado. Borró y cuenta nueva. Gracias a Dios. Entonces cuando ayunamos porque hacemos, no queremos caer en las trampas del enemigo. Vamos a romper ataduras, vamos a conservar ese cuerpo santo para el Señor, ¿verdad? Pero Él hizo un trabajo poderoso a través de su Hijo Jesucristo. ¿Y cómo lo logró? A través de una unión de santidad en nosotros. Fíjense qué duro lo que tuvo que vivir. Tomarnos a nosotros dentro del pecado y meternos dentro de Él y llevarnos a la cruz. Esto fue terrible. Por eso también tuvo que morir juntamente con nuestro pecado y clavar nuestro pecado en la cruz, pero morir con nuestro pecado para que el pecado ya no tuviera poder sobre nosotros. Miren, ahí eso te vamos diciendo nosotros. Gracias, por eso el apóstol Pablo, cuando entendió por revelación eso, él dijo: gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, quien nos ha liberado del pecado y de la muerte. Porque eso es lo que el pecado estaba produciendo en nosotros, muerte. Entonces ahora podemos decir que a través de la unión de santidad con Cristo, nosotros estamos progresando, estamos siendo mejores. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros, hermano. Es tremendo, pero el mundo a veces nos quiere provocar con algo que era un deseo mío en el mundo y decir: no me puse nada, el Señor ya me cambió, mi tentación me causa, el Señor ya me liberó de eso, estoy muerto para eso. Qué diferencia que no diga eso, qué maldición, qué grande Dios, qué bueno es Dios, qué maravilloso es Dios, hermano. ¿Entender eso? ¿Sí lo está entendiendo? Solamente así se pudo dar el cambio, que alguien estuviera dispuesto a tomarnos y unirnos a Él, introducirnos en Él, para que nuestra vida cambiara. Entonces, eso es lo que yo tenemos que decir: Señor, Dios es santo. Toma, méteme dentro de ti. De esa manera yo soy mejor, vamos a ser diferentes. Y esa es la victoria más grande que vamos a tener. Amén. Por eso dice que cuando estamos quitando de la guerra, ¿saben que Cristo va a venir una vez? Y os tomaré a mí mismo, nos va a introducir en Él de nuevo y vamos a ser arrebatadores también. Entonces, hermano, va a ser la forma como vamos a traspasar esos cielos, gracias a Él. Vamos a hablar un poquito sobre la santidad posicional, hermano. Quiere decir que nosotros debemos de entender cómo poseer y posicionarnos de la santidad, no de las apariencias de santidad por vestidura, por forma de caminar, por forma de no, sino que nosotros tenemos una santidad posicional donde nos apoderamos de lo que Dios nos está dando. No vivimos de apariencias, no vivimos de realidades. Por eso mire, Hebreos 10:14 dice: pues mediante esa única ofrenda Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo. ¿Qué dice? Ese versículo se lo leí una cosa, mire ese versículo, mamita. Qué tremendo de libro está, porque está diciendo que a través de esa ofrenda Él nos perfeccionó. Dice para siempre. Y nos está haciendo
¿Usted qué diría de ese versículo? Bueno, nos perfeccionó y cómo es que nos está haciendo santos. Entonces, yo no entiendo bien ese versículo. A ver, usted. ¿Ya lo leo? Si nos perfeccionó, ya tendríamos que ser santos, ¿verdad? No haciendo los santos. ¿Sí está entendiendo el versículo? Te perfeccionó, ya eres santo. Nos está haciendo santos. Entonces aquí lo que está diciendo es que Él trazó un plan. Lo voy a perfeccionar, pero lo voy a ir haciendo santos poco a poco, y así es como la perfección completa se va a dar en Él. Por eso dice la Biblia: el que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará ¿hasta dónde? Hasta el fin. Entonces, hermanos, aquí lo que está diciendo es que la santidad es progresiva, que conforme Él ya Él trazó el plan de perfeccionamiento, Él ya nos está haciendo santos. Estamos en un proceso donde nos está santificando cada día. No entienda proceso como decir, hermano, yo estoy pecando porque estoy en un proceso. No. Ya déjese de cosas que no debe decir. No justifica el pecado. Si usted está en un proceso, se está santificando, no está cayendo a cada rato en pecado. Eso es justificar el pecado. No. Si usted se está santificando, quiere decir que está en una progresividad de santidad hasta llegar a ser perfecto. A eso se refiere la Biblia. Yo cuando leí su versículo, ¿por qué? Porque aquí yo me puse a pensar, mi mente se trasladó con Dios. Dios trazó un plan de perfección donde nos está haciendo santos cada día. Quiere decir que no es estático lo que vivimos, sino que es progresivo. Estamos progresando en la santidad cada día. Estamos entrando en nuevos niveles de santidad. Y estamos conociendo esos niveles, hermano, de tal manera que decimos, no es lo mismo cuando los pies en la tierra, a decir, ya no hay aire. Y dije, ¿en qué nivel estás? Este es otro nivel de santidad. Ya no es básico. Es como decir discipulado ahora. Ya no es 2, es 3. No, decir 3, no, ya no es 3, es 4. Está avanzando, está progresando. Esa es la santidad que nos va a llevar a una culminación de perfección. Entonces quiere decir, cuando Él dice que nos está haciendo santos, es que la santidad es progresiva. Ahora mire, para terminar, porque el tiempo se va bien rápido, hermano. Esta palabra perfeccionar de ser santo de este lado, hermano, es la palabra hagiazo, que viene del griego del 37, que dice hacer santo. De hagio dice santo, significa poner aparte para Dios al que va a santificar. Poner aparte para Dios al que va a santificar. Quiere decir que algo puso aparte para llevar a cabo una obra, hermano. Ya no es del mundo. Ya con eso que ya lo apartaron para santificarlo, es que ya no es del mundo. A usted le pertenece a Dios. Amén. ¿No le diga eso? Señora, ¿en serio, hermano? ¿No me alegra que usted ya lo apartaron? Ya lo apartaron para ser de Dios. Ahora mire, santidad progresiva. 1 Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios, ¿qué dice? La voluntad de Dios, ¿qué? Es que sean santos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el que quiere ser santo y avanzar? Dice aquí, alejarse de todo pecado, no solo sexual, tal vez, pero es parte de algo fuerte, porque tiene pecado sexual, peca contra su propio cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Entonces, ahí vamos a lo que es la santidad progresiva, santidad perfecta. 1 Juan 3:2, queridos amigos, ya somos hijos de Dios. Oiga eso, que me diga, hermano, ya somos hijos de Dios. Ya somos hijos de Dios. No somos religiosos nada más. Ya no somos una congregación
de gente que participa de mucha liturgia, pero no tiene nada de avivamiento, nada de participación de hijos. Ya somos hijos de Dios, dice ahora, pero todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque le veremos tal como Él es. Quiere decir que ahí se va a acabar toda duda, hermano. Ahí se va a acabar que usted todavía no ha alcanzado la totalidad. Ahí dice que alcanzaremos la totalidad, hermano, lo completo, seremos tal como Él, porque fuimos hechos a imagen de Él, y al verlo a Él, vamos a recuperar lo completo, tal como nos hizo, vamos a volver a ser perfectos. Amén. Bueno, ya me están diciendo que el tiempo ya se acaba. Pero dice que la voluntad de Dios es la santificación. Ahora bien, Cristo y la santidad. Hechos 3:14. Ustedes rechazaron a ese santo y justo, y en su lugar exigieron que soltaran a un asesino. Lucas 1:35. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Y aquí se estableció algo que para la humanidad sería algo difícil de comprender, pero ya en Cristo nosotros tenemos que entender cómo fue que Cristo encarnó, cómo fue que Cristo tomó un cuerpo para habitar en Él, pero ese cuerpo era santo. No el cuerpo de la mujer, sino el cuerpecito que ella tenía para Él. Ahí fue donde Él tomó cuerpo. Dice la Biblia que así como el Hijo participó de carne y sangre, nosotros también participamos de carne y sangre. ¿Sabe qué nos está diciendo ahí la Biblia? Que Dios nos hizo un llamado de eternidad. Y esto sí está bonito, ¿sabe por qué? Dios nos hizo un llamado de eternidad, no va a poder llegar ahí, pero déjenme ver dónde lo tengo para buscarse. Aquí está. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes de venir a este mundo, el Padre nos hizo el llamado a la santidad. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió ahí en eternidad. Ahora, Romanos 1:7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Aquí dice que ya estando en la tierra nos hicieron un llamado a ser santos, pero primero nos escogió allá en la eternidad, hermanos, antes de que el mundo fuera, para que nosotros fuéramos santos, dice la Biblia, y sin mancha. Entonces mire la administración de Dios para nuestra vida, para que se den nosotros los pasos de llegar a la perfección, ser llamados a ser santos. Primero nos escoge para ser santos y después darle el llamado aquí en la tierra, un llamado allá en la eternidad y otro llamado aquí en la tierra, hermano. Mire, qué importante decir ahora: Señor, gracias, porque antes que el mundo fuera fundado, tú ya me habías escogido para ser santo. Pero aquí abajo se dio el llamado, Señor. ¿Por qué? Porque entramos en un cuerpo que ya estaba caído. Eso es lo que vemos. Jesús no entró en un cuerpo caído, a Él le dio un cuerpo, hermano, en perfección. Pero a nosotros sí tomamos un cuerpo, hermanos, con naturaleza caída. Entonces por eso nos hacen un llamado a la santidad. Entonces en ese llamado nosotros tenemos que entender el llamado del Señor. Pero si tú dices que la voluntad tuya es que seamos santos, entonces yo acepto el llamado. Miren, hermano, ese es el punto. Había mucho que explicar eso, pero el tiempo se me fue como que no aproveché ni los espacios para contárselos. Pero miren, aquí sí digamos, la voluntad de Dios es que seamos santos. Entonces, si dentro de su voluntad está que seamos santos, entonces quiere decir que nosotros tenemos que entender y aceptar la voluntad de Dios para entrar a la santidad. Porque el problema es que nuestra mente muchas veces no capta el mensaje y se niega por causa de algunas contaminaciones a participar de la santidad.
Y es que el asunto es, hermanos, que el que no participe de santidad no puede participar de la arrebatamiento. No va a participar de cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, miren, aquí llegamos a la conclusión de decir, Señor, si tu voluntad es que yo sea santo, entonces tenemos que llegar a un punto de decir, me rindo, Señor. No quiero oponerme, no quiero prestar oposición, porque muchas veces prestamos oposición a aceptar el pecado y queremos vivir en nuestros deseos y en nuestros antojos. Por eso es que cuando Pablo habla, dice, derribando la pared intermedia, dice, nos reconcilió con el Padre. Cristo tuvo que intervenir para que nosotros aceptáramos el pecado. Entonces, ahora que estamos, ya Cristo intervino por nosotros, ahora rindámonos y digamos, Señor, Cristo, derriba todo lo que es esto, hermano. Aquí va a ser el llamado a ser una hija santa. Aquí va a ser el llamado a ser un hijo santo y entre a tu voluntad de ser santo. Póngase, por favor, porque se nos veía ahí. Pero bueno, casi estoy ahí 2 minutos de pasar. Quiero decir esto. Queremos rendir nuestras áreas. Aquí es mi administración, hermano. Queremos rendir nuestras áreas. Dejemos que el Señor lo ministre esta noche. Y digámosle, Señor, estamos en un cuerpo libre de todavía contaminación, pero queremos ser santos para ya no ceder a los caprichos de la carne ni de este mundo, sino que queremos vivir para ti, Señor. Queremos honrarte. Queremos hacer tu voluntad. Y tu voluntad es que seamos santos, Señor. Mira ahí donde está, cierre sus ojos y hable con Dios. Dígale, Señor, usted hable con Dios, porque yo no tengo que hablar por usted. Usted tiene que hablar y decirle, Señor, aquí estoy. Me cuesta mucho, Señor, rendirme a ti. Me cuesta mucho rendir mis debilidades. Me cuesta mucho rendir mis pecados, Señor, y reconocerlo. Señor, en esta noche yo te ofrezco mi vida. Permíteme, Señor, yo ya no quiero vivir en mi voluntad, sino en la voluntad tuya, Señor. Hermana, hermano, entregue su vida, entregue deseos pecaminosos, entregue rebeldía, entregue indiferencias, entregue todo deseo carnal. Hoy sí, póngase como sacrificio vivo, aceptable delante de Dios. Y dígale, Señor, aquí estoy contigo, pidiendo hallar gracia delante de tus ojos, pidiendo poder alcanzar el oportuno socorro para nuestras almas. En el nombre de Jesucristo, no te vayas hoy sin la administración de Dios, donde le digas, Señor, acepto tu voluntad, me rindo a ti, Señor. Quiero que me ayudes, quiero aceptar el llamado a la santidad, Señor. Quiero que tú transformes mi vida, Señor, y me lleves de